Desde que entré en la vida de Jacob, entendí muy rápido que él había crecido como el favorito absoluto de su madre, casi una extensión emocional de ella, mientras que su hermana Sara quedaba relegada a un segundo plano que yo ya podía imaginar cuán doloroso debió haber sido para una niña. Jacob me contaba que, como su padre trabajaba sin descanso, él y su madre habían construido un vínculo que rozaba la dependencia, y esa dinámica seguía viva incluso en la adultez. Yo veía cómo su madre lo priorizaba sin siquiera disimularlo y cómo Sara lo resentía, aunque al mismo tiempo parecía desesperada por aferrarse a él de cualquier manera, como si temiera que la vida le estuviera dejando atrás. Cuando empezamos a salir, Jacob vivía en la casa familiar y había recibido un nivel completo para él solo, algo que me sorprendió por la libertad que implicaba. Allí solía invitarme a pasar la noche, pero cada mañana Sara irrumpía sin aviso, como si la intimidad ajena no existiera para ella. Era desconcertante. En más de una ocasión me encontró semidesnuda, y aunque yo me estremecía de incomodidad, ella se comportaba como si nada fuera extraño, como si la habitación le perteneciera solo porque Jacob estaba dentro. Me irritaba su falta de límites y el descaro con el que ignoraba mi presencia. A pesar de que Jacob seguía viviendo con su familia, me parecía razonable que una puerta cerrada mereciera respeto. Pero Sara actuaba como si tocar fuese un gesto absurdo, algo innecesario entre hermanos tan unidos. Cuando Jacob instaló un seguro porque ya no soportaba verme molesta, Sara reaccionó con una furia que me dejó atónita. Golpeó la puerta, exigió explicaciones, entró hecha una tormenta y me insultó como si yo hubiese cometido una traición imperdonable. Sentí que traspasaba un límite en el que ya no tenía autoridad para entrar, un territorio emocional que no le pertenecía. Me refugié en el baño mientras sus gritos atravesaban las paredes. Aquella fue la primera vez que entendí que la cercanía que tenía con Jacob era en realidad una mezcla compleja de posesión, inseguridad y necesidad. Aunque más tarde pidió disculpas, su actitud nunca cambió realmente. Cada desacuerdo entre Jacob y yo, por trivial que fuera, lo utilizaba como excusa para insinuar que yo no era la persona correcta para él. Cuando estábamos a solas, se dedicaba a hurgar en mi pasado con preguntas cargadas de veneno y comparaciones humillantes. Me hacía sentir como si su misión fuera romper mi seguridad, empujarme a cuestionarme a mí misma. Hasta que un día, cansada de su juego, respondí de manera que la dejó sin palabras, recordándole que prefería incluso a la familia de mi ex antes que a una familia tan intrusiva. Mi suegra tampoco se quedó atrás. Al principio fingía que yo no existía, pero cuando descubrió que Jacob me amaba, comenzó a tratarme como si yo fuese una intrusa empeñada en arrancarle a su hijo. Me criticó por mi educación, cuestionó mi valor y trató de convencer a Jacob de que buscara a alguien mejor. Cuando supo que nos casaríamos, me trató como una amenaza. Sara llegó incluso a llamarme cazafortunas y a insinuar que me desenmascararía antes de la boda. A pesar de todo, Jacob siempre estuvo de mi lado. Pero el rechazo constante dolía. Y dolía aún más cuando, ya comprometidos, Sara apareció con fotos de mí acompañada de un compañero de trabajo, acusándome con orgullo enfermizo de haber traicionado a Jacob. Lista para destruir mi vida con tal de no perder el control que creía tener sobre su hermano. Pero yo sabía con absoluta claridad que jamás había traicionado a Jacob, así que cuando vi a Sara sosteniendo aquellas fotos como si fueran pruebas irrefutables, solo podía preguntarme cuán lejos estaba dispuesta a llegar para destruirme. Las imágenes eran inocentes, momentos cotidianos atrapados por azar, Sach y yo caminando juntos al salir del trabajo, revisando documentos en una mesa del comedor del personal, riéndonos de algún error tonto que habíamos cometido. Sach era mi compañero más cercano simplemente porque ambos habíamos empezado al mismo tiempo y nos apoyábamos para no meter la pata frente al gerente. Tenía novia, algo que Jacob sabía perfectamente, y nunca oculté nada, mi teléfono siempre estuvo desbloqueado para él. Sin embargo, Sara transformó escenas simples en fantasías tóxicas, interpretándolas como si yo estuviera llevando una doble vida. La irritación se mezcló con un cansancio profundo cuando comprendí que no se trataba de una confusión, sino de un ataque deliberado. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Jacob intervino con una mezcla de sorpresa y decepción, cuestionando cómo podía haber llegado Sara al extremo de seguirme por lugares públicos y fotografiarme a escondidas. Ella intentó excusarse con una arrogancia increíble, asegurando que solo me investigaba porque, según ella, no pertenecía al estatus de Jacob. Afirmaba que temía que yo lo utilizara, que mi presencia en su vida era una amenaza para el dinero de su familia. Mientras Jacob intentaba razonar con ella, repitiendo que sus acusaciones eran infundadas y dañinas, Sara insistía en que él debía abrir los ojos ante una aventura inventada únicamente por ella. Yo misma traté de aclararlo, pero cuanto más hablábamos, más se enredaba en sus propias fantasías. El ambiente se volvió tan denso que apenas podía respirar. Finalmente, llegué al límite.
Le informé que presentaría una denuncia policial por acoso y por fotografiarme sin permiso. Su rostro se transformó del orgullo al miedo cuando entendió que hablaba en serio. Le recordé que tenía evidencia suficiente, me había seguido, había tomado fotos y había intentado difamarme. Ella trató de minimizarlo, diciendo que solo quería proteger a su hermano, suplicando que no lo hiciera. Jacob se mantuvo firme a mi lado, dejándole claro que debía sentirse agradecida de que yo estuviera dispuesta a dejar pasar un comportamiento tan cruel. Sara terminó aceptando, de mala gana, mantenerse lejos de mí, y desde ese momento dejó de dirigirme la palabra. Jacob siguió en contacto con ella, pero creó distancia, y la tensión entre todos quedó flotando como un recordatorio de lo que había sido capaz de hacer. El segundo incidente no tardó en llegar, esta vez en la cena de ensayo. Mi suegra había insistido en encargarse por completo, rechazando cualquier ayuda. Cuando llegamos, encontré manteles de plástico sobre mesas de picnic y chili mexicano como plato principal, un escenario improvisado que contrastaba profundamente con la solemnidad del momento. Ella estaba molesta, bebió demasiado y pasó la noche quejándose del estrés de la boda, a pesar de que no había contribuido en nada. El ambiente se deterioró hasta que mi suegro intervino para llevársela, y Sara intentó justificarla sin éxito. Todo aquello reveló la magnitud del caos que podían provocar, y el miedo a que arruinaran la boda empezó a crecer dentro de mí. Esa misma noche discutí con Jacob por primera vez, exigiéndole que las desinvitara. Él se enfadó, reacio a enfrentar a su familia, pero yo ya no podía arriesgarme a que nuestra boda se convirtiera en un espectáculo humillante. Le dije que, si no tomaba esa decisión, no habría boda. A la mañana siguiente seguía sorprendido, pero finalmente comprendió el daño que ellas habían causado. Llamó a su padre, quien no se sorprendió en lo absoluto y prometió asegurarse de que no aparecieran sin invitación. Cuando Sara y mi suegra comenzaron a bombardearlo con llamadas para suplicarle que cambiara de opinión, él se mantuvo firme por primera vez, diciéndoles que no se sentía cómodo con ellas presentes. Me dolió que Phil no pudiera asistir a la boda por su familia, y durante un momento dudé de mi ultimátum, hasta que primos de Jacob me confesaron que Sara y mi suegra planeaban vestirse de blanco. Incluso habían animado a otras mujeres a hacerlo también. Después de escuchar eso, cualquier culpa desapareció. Mi decisión había sido necesaria. La boda fue tranquila, sin interferencias, y aunque mi suegra y Sara dejaron de hablarme desde ese día, lo recibí como un alivio. Solo invitaban a Jacob a eventos familiares, lo cual no me afectó. Phil, en cambio, siempre fue amable conmigo. Cuando por fin logramos comprar nuestra casa este año, ellos vinieron a visitarla. Yo preferí pasar ese día con mis padres. Un mes después, mi suegra me contactó de manera inesperada, como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba y mencionó lo espaciosa que debía sentirse nuestra casa para solo Jacob y yo. Aquella frase, disfrazada de curiosidad, me atravesó, porque sabía que Jacob y yo habíamos luchado contra la infertilidad por años. Perdimos la esperanza de tener hijos y lloramos ese duelo juntos, pero seguimos adelante. Aún así, esa pregunta me dolió profundamente. Luego continuó diciendo que Sara estaba embarazada por sexta vez, a pesar de tener un esposo desempleado, negligente y cómodo viviendo a costa de ella. Mientras hablaba, describía sin darse cuenta una vida cargada de desigualdad y agotamiento, pero aún así esperaba que nosotros resolviéramos sus problemas. Con absoluta seriedad, me dijo que nuestra casa era demasiado grande para 2 personas sin hijos, que Sara no podía trabajar estando embarazada y que Jacob y yo debíamos dejarles nuestro hogar. Me quedé inmóvil por un instante, tratando de comprender la audacia detrás de esa exigencia. Intenté mantener la calma cuando le recordé que esa casa era nuestra, que aún le estábamos pagando, que no podía decidir por nosotros. Pero ella aseguró que Jacob ya había aceptado. Sabía que era mentira, Jacob jamás tomaría una decisión así sin mí. Le expliqué que nadie podía mudarse allí sin el consentimiento de ambos, aunque estaría dispuesta a recibirlos por unos días en caso de emergencia. Mi suegra estalló y sentí como mi paciencia se agotaba mientras ella insistía en que, por ser una nuera responsable, estaba obligada a hacer espacio en mi casa para Sara y su marido. Me ofrecía un perdón condicionado, como si todo lo que había hecho en el pasado pudiera borrarse si yo aceptaba sacrificar mi tranquilidad y entregar mi propio hogar. Una mezcla de furia y claridad me atravesó. Le respondí con la misma dureza con la que ella intentaba imponerse, consciente de que lo único que quería era que yo aceptara una carga que no era mía. Su reacción fue explosiva. Me llamó loca por siquiera insinuar que debía hacerse responsable de lo que pretendía imponerme. Pero yo ya no estaba dispuesta a quedarme callada, porque su exigencia era igual de absurda. Pretendía que mi esposo y yo mantuviéramos a la familia de Sara sin que ellos aportaran nada. La escuché gritar mientras una extraña calma me invadía.
Sabía que no cedería, y ella también lo supo cuando terminó la llamada sin conseguir nada de mí. No pasó mucho tiempo antes de que Sara me llamara para desatar su propia rabia, repitiendo insultos que seguramente había aprendido de su madre. Me acusó de cazafortunas, de atreverme a pedir algo que nunca había pedido, que su madre asumiera la responsabilidad que quería descargar sobre nosotros. Le devolví el espejo. Ella buscaba vivir a costa de otros y me señalaba a mí. Cuando mencioné a su novio, entendí por su silencio que había tocado donde dolía. Le dejé claro que no permitiría que su familia entrara en mi casa sin contribuir a la hipoteca. No podía seguir sosteniendo una dinámica en la que todos esperaban algo de mí mientras yo lo perdía todo. Me acusó de poner el dinero por encima de la familia, pero lo que realmente defendía era mi hogar, mi estabilidad, mi vida. Sentí alivio por haber plantado cara, aunque un peso amargo se quedó conmigo al pensar en mi esposo. No sabía cómo le afectaría todo aquello, y temía convertirme en la villana de su historia. Sin embargo, la razón detrás de la exigencia de mi suegra era evidente. Siempre había sido arrogante y manipuladora, y mi esposo había tolerado demasiado durante demasiado tiempo. Esperé 3 días hasta que Jacob volvió de su viaje. Cuando por fin hablamos, vi en su rostro una sorpresa genuina al enterarse de las exigencias de su madre. Le conté todo con detalle, cada palabra y cada insinuación. Él no sabía nada. Solo había recibido una versión mínima del problema. Me escuchó con la seriedad que necesitaba y entendió que ya no podía seguir cargando con una familia que solo sabía exigir. Lo enfrentó todo por sí mismo cuando habló con su madre, y la verdad quedó expuesta. Ella había tomado decisiones por él, manipulando mi silencio para conseguir lo que quería. La conversación entre ellos fue intensa, necesaria y definitiva. Escuché cómo Jacob establecía límites que nunca antes había tenido el valor de imponer. No permitiría que Sara, su esposo desempleado ni sus 6 hijos se mudaran con nosotros. No permitiría que su madre me usara como excusa para justificar sus caprichos. No permitiría que nadie volviera a faltarme el respeto sin consecuencias. Y, por primera vez, me sentí verdaderamente defendida. Las siguientes semanas fueron una prueba. Instalé cámaras por recomendación de otros, casi anticipando lo que vendría. Y no me equivoqué, mi suegra y Sara aparecieron gritando en mi puerta, exigiendo entrar, acusándome de ser egoísta y de destruir a su familia. Las grabé mientras intentaban intimidarme, mientras lanzaban insultos sin darse cuenta de que su propia conducta estaba quedando registrada. Cuando mencioné la posibilidad de una orden de restricción, noté el primer rastro de miedo en sus rostros. Jacob llegó justo a tiempo para ver el final del espectáculo. Las enfrentó con la misma firmeza con la que me había defendido antes. Les dejó claro que no volverían a entrar en nuestra vida, que no permitiría que siguieran manipulándonos, que nuestra casa ya no sería un territorio donde ellas pudieran irrumpir como si tuvieran derecho. Las palabras finales de Jacob fueron un cierre definitivo, una línea que no podrían volver a cruzar. Bill, sorprendido y avergonzado por lo que habían hecho, nos apoyó. No podía creer que hubieran venido sin avisar. En ese momento confirmé lo que ya sabía, la toxicidad no venía de toda la familia, sino de quienes se habían acostumbrado a manipular, exigir y mentir. Ahora, después de todo, siento un alivio profundo. Mi esposo finalmente vio lo que yo había estado viviendo y tomó posición a mi lado. Instintivamente sé que esta será la última vez que permita que su familia perturbe mi paz. Estoy lista para cerrar este capítulo, para recuperar la tranquilidad de mi hogar y seguir adelante con mi vida sin esa sombra constante tratando de imponerse sobre mí.